Me quedé sin cena la primera noche y no fue por falta de comida. Llegué tarde por una tontería, sin reloj en la muñeca y sin la pantalla del móvil diciéndome la hora. Cuando entré en la cocina, ya estaba todo guardado y la luz apagada. Mi abuela Eugenia no levantó la voz ni me soltó un sermón. Solo me dejó claro, con una calma fría, que en esa casa los horarios no se negocian. Yo venía de Madrid, de vivir pegado a una tablet, de pasar el verano encerrado con auriculares, juegos y mensajes. Para mí, un problema era quedarme sin datos o que el wifi fallara una tarde. Allí, el problema tenía otra forma: hambre, trabajo y la sensación de estar lejos de todo lo que yo usaba para distraerme. Tenía 16 años cuando mi madre, María, aceptó un viaje de trabajo que le mejoraba el sueldo. Eran 2 meses fuera. A mí me mandó con mis abuelos paternos, Basilio y Eugenia, a una finca cerca de Pino Franqueado, en Las Hurdes. Yo apenas los conocía. Los había visto en fiestas sueltas, siempre con prisa, como si fueran parte del fondo. El primer golpe me llegó al bajar del coche. El móvil no tenía cobertura. Me dije que sería una zona muerta, algo puntual. Me repetí que en la casa habría internet. Esa idea me mantuvo tranquilo durante los últimos metros. El segundo golpe fue el sitio en sí. La puerta de madera, la casa vieja, el silencio de una casa hecha para vivir y trabajar, no para aparentar. Mi abuelo me miró como se mira a alguien que trae un problema sin saberlo. Mi abuela me revisó con los ojos, sin ternura y sin rechazo, como quien evalúa si un chico puede con lo que hay. Me enseñaron una habitación pequeña con cama dura, una silla y un armario con olor a cerrado. Dejé la mochila y pregunté por internet sin pensarlo, con la naturalidad de quien pregunta por el baño. No había internet. No era una avería. No era que se les hubiera olvidado pagar. Era una decisión. Había un teléfono fijo para urgencias, y ni siquiera era fiable. Había una radio vieja. Había un reloj grande en la cocina que marcaba el centro de todo. Lo entendí tarde. En esa casa, el tiempo lo mandaba la pared, no el bolsillo. Esa noche me fui a la habitación con una sensación física rara, como si me hubieran quitado una parte del cuerpo. Intenté dormirme. Intenté pensar en otra cosa. Intenté no darle importancia. Acabé mirando el techo, contando grietas, escuchando mis propios pensamientos como si fueran de otro. Recordé por qué mi madre insistió tanto. No era solo el dinero. Ella estaba agotada de verme presente y ausente a la vez. Yo vivía dentro de una pantalla. Me levantaba tarde, comía sin mirar a nadie, y me dormía con el brillo azul todavía en la cara. A la mañana siguiente, a las 5, mi abuela me despertó con un golpe corto en la puerta. No hubo charla. No hubo suavidad. Me dio una lista escrita a mano: limpiar el corral, llevar cubos, ayudar a mi abuelo con unas vallas. Pregunté cuánto duraba el horario. La respuesta fue simple: duraba lo que hiciera falta. En el patio vi al caballo por primera vez. Era joven, nervioso, con el cuerpo marcado por trabajo y descuido. Se llamaba Amigo. El nombre me pareció casi una broma. Estaba atado, moviendo la cabeza, golpeando el suelo con un casco. A mí me dio miedo acercarme. Yo era el tipo de chico que se ponía tenso con un perro grande. No sabía qué se suponía que iba a hacer con un animal de ese tamaño. Ese mismo día, mientras yo intentaba aguantar el esfuerzo sin que se me notara, mi abuela dejó sobre la mesa una carpeta llena de papeles. Había una carta vieja y un sobre con sello de notaría. No me explicó nada. Solo la dejó ahí, donde yo la viera. Ahí fue cuando sospeché que el viaje de mi madre no era el único motivo. En esa casa sin internet, con reglas y trabajo, había algo que no me estaban contando. Y aunque yo no lo admitía, una parte de mí empezó a pensar que tal vez ese sitio no era un castigo,
sino una prueba con fecha y consecuencias. Los primeros días fueron una pelea constante conmigo mismo. No con mi abuela ni con mi abuelo, porque ellos no discutían. Ejecutaban. Si a las 5 había que estar en pie, a las 5 estabas en pie. Si a las 6 se daba de comer a los animales, a las 6 se hacía. Yo venía con la costumbre de negociar todo, de buscar el hueco, de estirar el tiempo, de decir ahora y que ahora significara media hora después. Allí, ahora era ya. Mi abuelo Basilio no era cariñoso, pero tampoco era cruel. Su forma de enseñar era ponerme delante la herramienta y esperar. Si yo no entendía, repetía el gesto una vez y seguía. No me perseguía. Mi abuela Eugenia marcaba el ritmo. Tenía un cuaderno con cuentas, horarios y tareas anotadas desde hacía años. Yo no entendía cómo alguien podía vivir así, tan ordenado, sin improvisación. A la semana, entendí que el orden era lo único que mantenía la finca en pie. El choque real no fue el suelo ni el polvo. Fue el cuerpo. Sentir las manos arder por una cuerda, el antebrazo temblar por cargar cubos, la espalda pedir parar sin que nadie me diera permiso. A mediodía me dolía hasta la mandíbula. Por la tarde, cuando ya estaba cansado, mi abuela me mandaba a limpiar el cuarto donde guardaban herramientas. Yo intentaba hacerlo rápido y mal, como en casa cuando te piden que saques la basura. Ella me lo hacía repetir. No me decía que estaba mal. Me ponía el resultado delante y me dejaba verlo. Me devolvía al principio. En Madrid, cuando me frustraba, apagaba la pantalla y cambiaba de juego. Allí no había botón de salida. Si dejabas una tarea a medias, la tarea seguía allí. Y lo peor era que no había nada para distraerse. Yo me sentaba al anochecer y la mano me iba sola al bolsillo. Sacaba el móvil, veía el icono sin señal y me entraba una rabia absurda, como si me hubieran robado un derecho. La cena era a las 6. A las 6, no a las 6:15. La primera noche lo pagué. La segunda me salvé por poco. La tercera llegué a tiempo porque ya tenía miedo de llegar tarde. Me da vergüenza decirlo, pero el miedo fue mi primera disciplina. No era miedo a que me pegaran. Era miedo a quedarme fuera, a notar el estómago vacío mientras escuchaba platos recogerse y el día cerrándose sin mí. En la finca había un corral, una nave con herramientas, una cuadra y un terreno con cercas hechas a mano. Mi madre decía que yo iba a descansar. A la semana, yo ya no pensaba en descanso. Pensaba en sobrevivir a la mañana. Amigo era el punto donde todo se me iba de las manos. Mi abuelo me obligó a estar cerca desde el segundo día. No a montar, sino a observar, limpiar el box, llevar agua, moverme despacio. El animal olía mi miedo. Se notaba en el cuello tenso, en la oreja que se iba hacia atrás. A mí me temblaban las piernas al entrar. Un sábado apareció Esteban, un hombre del pueblo que ayudaba con animales y arreglos. Me vio y se rió sin maldad. Yo entendí, sin que dijera nada, que mi postura era la de alguien que quiere desaparecer. Esteban me enseñó a poner el cuerpo firme sin violencia. Me hizo ver algo simple. El caballo no entiende excusas. Esa frase se me quedó pegada. Yo había vivido de excusas, para no salir, para no estudiar, para no hablar con mi madre cuando me pedía algo serio. Allí, frente a un caballo que podía tirarme al suelo, no había excusa que sirviera. Mi abuela seguía dejando la carpeta cerca de mí, como si fuera parte de la mesa. No me obligaba a abrirla, pero tampoco la escondía. Una tarde, cansado y sin nada donde refugiarme, la abrí. Vi apellidos, fechas, números de finca, y vi una carta con la letra de mi padre. Yo hacía años que no veía esa letra. No entendí todo, pero entendí lo suficiente para sentir un golpe seco en el pecho. Había decisiones tomadas antes de que yo llegara. Y por primera vez pensé que el problema no era la falta de internet.
El problema era que allí me estaban poniendo delante algo que yo había evitado siempre. Responsabilidad. A la segunda semana yo ya estaba más delgado, más callado y con la cabeza llena de ruido. No había mensajes, no había vídeos, no había música de fondo. Solo el día que empezaba temprano y acababa cuando el cuerpo ya no respondía. Yo pensaba que el cansancio me haría dormir, pero no. El cansancio me dejaba despierto con una sensación de fracaso, como si cada tarea me recordara lo inútil que había sido en mi vida cómoda. Una tarde, mientras ayudaba a reparar una valla, me enganché un dedo con un alambre y sangré. No era grave, pero me dolió como si lo fuera. Me entró un enfado infantil. Tiré la herramienta al suelo y me alejé. Mi abuelo no me siguió. Mi abuela tampoco. Me dejaron ir. Ese silencio me hizo más daño que un grito. Volví solo, con el dedo envuelto en un trapo, y seguí. Lo que yo interpreté como indiferencia era su norma. Si yo quería que me trataran como alguien capaz, tenía que hacerme cargo incluso de mi rabia. Esa noche cené en silencio, con el estómago apretado, sin saber cómo pedir perdón sin parecer un niño pequeño. Al día siguiente, mi abuelo aprovechó que Esteban vino para meterme más de lleno con amigo. Me tocó ponerle el cabezal, guiarlo unos metros, acostumbrarme a su peso cerca. Yo respiraba corto, con la garganta seca. Esteban me corrigió la postura. Me hizo caminar despacio, con la mano estable. Yo intenté hacerlo bien, pero el cuerpo me temblaba. Amigo tiró. No fue un ataque. Fue un impulso de un animal que siente tensión. Yo reaccioné como reacciono cuando algo me supera. Me puse nervioso y quise soltarlo todo rápido. Solté mal. El caballo dio un salto. La cuerda me arrastró y caí con el hombro contra el suelo. No fue una escena heroica. Fue tierra en la boca, calor en la cara, vergüenza. Me quedé quieto un segundo, esperando compasión. Lo que recibí fue otra cosa. Mi abuelo sujetó al caballo y siguió. Esteban no me levantó. Me indicó que me levantara yo, que mirara dónde estuvo el error y que lo corrigiera. Eso fue todo. Me levanté con el hombro ardiendo y la cabeza llena de rabia. Quise soltar frases grandes, quise justificarme, quise decir que ese sitio no era para mí, pero no había a quien convencer. Nadie me había prometido comodidad. Esa noche, al quitarme la camiseta, vi el moratón. Era grande, me asusté de verdad. Yo nunca había tenido un moratón así por una responsabilidad real. En Madrid habría llamado a mi madre y mi madre habría resuelto algo. Allí mi abuela me puso crema, me vendó y me mandó a acostarme temprano. Lo hizo sin ternura, pero con una eficacia que, de una forma rara, se parecía a cuidado. Al tercer día del golpe quise rendirme. Pensé en pedirle a mi madre que me sacara de allí. Me vi usando el teléfono fijo, diciendo que no podía, que estaba mal, que necesitaba volver. Me imaginé a mi madre en un hotel, agotada, tratando de sostener su trabajo y mis caprichos a la vez. Esa imagen me frenó. No por orgullo, por vergüenza. Esa tarde, mi abuela dejó delante de mí una hoja concreta de la carpeta. Era una nota corta de mi padre. Hablaba de la finca como si fuera una deuda que él no pudo pagar con su presencia. Yo no entendía todo, pero sentí algo claro. No se trataba solo de mí. Había una historia familiar que yo había ignorado. Entonces hice algo simple, pero para mí fue enorme. Me levanté antes de que llamaran a la puerta. A las 4:30 ya estaba en la cocina con el reloj delante, esperando la lista. Mi abuela me vio y no sonrió. Solo asintió, como si hubiera tomado nota. Ese día entré en la cuadra sin que nadie me empujara. Amigo me miró desconfiado. Yo le llevé agua y limpié sin prisas. No intenté tocarlo para demostrar nada. Me limité a estar. Por primera vez en semanas no pensé en una pantalla.
Pensé en el siguiente paso y en hacerlo bien. Esa idea, tan básica, me dio un alivio raro. El cambio no fue bonito ni rápido. Fue repetición. Fue hacerlo bien un día y hacerlo mal al siguiente. Fue aguantar la risa de Esteban cuando me veía demasiado tenso. Fue aceptar que yo no sabía nada y que mi ignorancia no era culpa de nadie. Mi abuela empezó a darme tareas sin anunciar que estaba confiando en mí. Un lunes me dejó solo para repartir agua y pienso. Un miércoles me mandó al pueblo con una lista corta. Pan, medicinas para mi abuelo, tornillos. Me dio dinero contado y me fijó una hora de vuelta. En Madrid yo perdía el metro y no pasaba nada. Allí, llegar tarde significaba que alguien se quedaba sin lo necesario o que una tarea se acumulaba y reventaba el día siguiente. En el camino al pueblo empecé a fijarme en cosas que antes ni veía. No por romanticismo, por utilidad. ¿Dónde estaba la farmacia? ¿Quién tenía coche? ¿A quién se le podía pedir una mano si un día había una urgencia? Me di cuenta de que mis abuelos vivían con una red real, de nombres y favores, no con una red digital. Yo, en Madrid, conocía mejor a gente de un servidor que al vecino del quinto. Con Amigo, el progreso también fue concreto. Yo limpiaba el box y el caballo dejaba de tensarse tanto. Yo entraba despacio y el caballo dejaba de golpear el suelo. Un día, sin que yo lo buscara, Amigo acercó el hocico a mi mano. Me olió, me empujó un poco. Sentí un nudo en el pecho que no supe explicar. No fue ternura de película. Fue la sensación de que un animal grande, que no tenía por qué confiar en mí, estaba aceptando mi presencia. Esteban empezó a dejarme cepillarlo. Me enseñó a mirar orejas, lomo, peso del cuerpo. Me repetía que el caballo no era una máquina, pero tampoco un juguete. Si yo entraba con miedo, el caballo respondía con tensión. Si yo entraba con prisa, respondía con brusquedad. Me obligó a regular la respiración, la mano, el ritmo. Yo odiaba escuchar que todo dependía de mí, porque significaba que ya no podía culpar a Internet, a mi madre, a la mala suerte o a mi carácter. En esa época, mi abuelo empezó a fallar. No de golpe, con señales pequeñas. Se quedaba sin aire al subir 2 escalones. Se sentaba más, se le caía una herramienta y tardaba en recogerla. Yo no sabía cómo ayudar sin parecer un estorbo. Mi abuela lo observaba sin dramatizar y ajustaba el horario. Me metía a mí en tareas que antes hacía él. Una mañana, arreglando una puerta de la cuadra, mi abuelo se llevó la mano al pecho y se quedó quieto. No cayó, pero se apoyó en la pared. Yo me quedé congelado. Mi abuela apareció, lo sentó y le dio agua. No hubo pánico. Hubo decisión. Me mandó a buscar el botiquín, a intentar llamar al médico del pueblo, a preparar el coche por si había que salir. Yo hice todo sin pensar, como si el cuerpo ya supiera qué hacer. Esa escena me cambió el foco. Yo había llegado creyendo que la vida era mi pantalla y que lo real era lo que yo me perdía por pereza. Allí entendí algo más simple. La vida es estar, hacer y responder. Mi abuela no me trataba como un niño protegido. Me trataba como alguien útil porque necesitaba que yo lo fuera. Esa noche volví a la carpeta. Encontré un documento fechado el año anterior, firmado por mi padre antes de morir. Yo había evitado pensar en mi padre porque era más fácil borrarlo que admitir lo poco que lo conocí. El papel hablaba de la finca, de la cuadra, del caballo y de mí. Mi nombre aparecía varias veces. Sentí una mezcla rara. Rabia por no haberlo sabido antes y presión en el estómago al entender que alguien había planeado algo para mí. A la semana siguiente monté a Amigo al paso por primera vez, con Esteban al lado. No fue elegante. Me temblaban las piernas. Pero me mantuve. Cuando bajé, no pensé en contárselo a nadie por redes.
Pensé en repetirlo al día siguiente y hacerlo un poco mejor. El día que entendí que ya no estaba jugando a ser responsable, empezó como cualquier otro. Lista sobre la mesa, tareas claras, 0 explicaciones. Yo ya no protestaba tanto. Hacía lo que había que hacer, pensando en terminar bien. Con amigo tocaba limpiarlo y revisarle las patas, porque días antes se había rozado con una cuerda y Esteban pidió que no se infectara. A media tarde se soltó un problema real. Una viga vieja de la cuadra cedió. No fue un derrumbe espectacular, fue un golpe seco y un movimiento que asustó a amigo. El caballo tiró hacia atrás, se enredó con la cuerda y empezó a golpear. Yo vi el riesgo sin tiempo para calcular. Una mala postura, una caída, una pata atrapada, una lesión que lo dejara inútil o lo matara. Mi abuela estaba en la puerta de la cuadra. No entró corriendo, no gritó. Se quedó quieta, con la cara tensa, mirándome. En ese segundo entendí que no iba a venir nadie más. Esteban estaba lejos. Mi abuelo estaba dentro, descansando. La decisión era mía. Entré despacio, como me habían enseñado, aunque el corazón me golpeaba el pecho. Me acerqué por el lado, evitando el campo de patada. Regulé la voz, más para regularme yo que por otra cosa. Noté que amigo temblaba, pero escuchaba. La cuerda estaba apretada en un punto que ya lo dañaba. Saqué una navaja del bolsillo, la que mi abuelo me había dado por si acaso, y empecé a cortar con cuidado. No fue limpio. Me temblaban los dedos. La cuerda resistía. Amigo se movía y yo tuve que meter el peso del cuerpo para sujetar el cuello sin hacerle daño, solo para que no se partiera la pierna en un tirón. Cuando por fin la cuerda cedió, el caballo dio un salto hacia adelante. Yo me aparté a tiempo y lo guié fuera de la zona peligrosa, hacia el patio. Salí cubierto de polvo y con el cuerpo mojado de sudor. No pensé en mí. Pensé en que el animal estaba vivo y sin la pata rota. Mi abuela no me felicitó. Me miró con una seriedad distinta, como si hubiera actualizado mi lugar en su cabeza. Entonces escuché un golpe dentro de la casa. No venía de la cuadra. Era un sonido apagado, de cuerpo contra algo. Corrí. Mi abuelo Basilio había intentado levantarse para ver qué pasaba y se había desvanecido. Estaba en el suelo, pálido, respirando raro. Mi abuela actuó como siempre, sin drama, con precisión. Me mandó a traer agua, a ponerle un cojín bajo la cabeza, a buscar las pastillas que el médico le había recetado. Intentó llamar por el fijo y la línea no dio tono. Lo intentó otra vez. Nada. Yo miré el móvil por inercia. Sin señal. No había tiempo para quejarse. Mi abuela me indicó el camino al pueblo y me dejó claro que tenía que volver con ayuda, con el médico, o con quien pudiera mover un coche y tomar decisiones. Pensé en salir con el coche yo solo, pero el camino podía atascarse y yo no tenía margen de error. Miré a amigo en el patio, todavía nervioso pero entero. Yo nunca había montado solo por ese camino. Nunca había salido sin alguien al lado. Pero ese día la pregunta no era si quería. La pregunta era si mi abuelo llegaba vivo. Le puse el cabezal a amigo con manos firmes, no porque fuera valiente, sino porque no podía permitirme temblar. Me subí como me habían enseñado y tomé el camino hacia el pueblo. No lo voy a adornar. Fue una carrera torpe, con miedo, con el cuerpo golpeando la silla, pensando solo en mantener el rumbo y no caer. Cuando llegué a Pino Franqueado fui directo a buscar al médico, Eusebio. Lo encontré ya moviéndose con prisa, como si intuyera el tipo de llamada que iba a recibir. Volvimos. Mi abuelo seguía vivo. El médico lo estabilizó y decidió que había que llevarlo a Coria. Esa noche me senté en el borde de la cama y me di cuenta de algo sencillo. No había pensado en una pantalla en horas. Había pensado en otra vida, la que ocurre cuando no hay atajos, después de aquella tarde,
La casa dejó de verme como el chico de Madrid. Mi abuela no se volvió cariñosa, pero empezó a contar conmigo para cosas que antes llevaba sola. Mi abuelo pasó días en el hospital y volvió más débil, con el orgullo herido y el cuerpo lento. La finca no podía esperar a que él se recuperara. Yo tampoco podía esperar. En las semanas siguientes mi rutina ya no era una cárcel, era un sistema. Me levantaba antes, organizaba tareas, anotaba en el cuaderno lo que se gastaba y lo que hacía falta. La primera vez que hice números y vi que el dinero no sobraba, entendí por qué mi abuela era dura. No era un carácter por capricho, era supervivencia. Con amigo, el vínculo se volvió claro, sin palabras bonitas. Dependía de mí en cosas concretas: agua limpia, cuidado de una herida, calma cuando algo lo alteraba. Esteban seguía viniendo y me soltaba más responsabilidad. Un día me tocó decidir si se trabajaba o se descansaba, según cómo lo veía. Yo, que antes no decidía ni la hora de cenar sin una alarma, estaba decidiendo por un animal y por una finca. El final de los 2 meses llegó sin que yo lo notara. Mi madre volvió pensando que me encontraría igual. Cuando vino a buscarme, yo ya no era el mismo. No porque me hubiera convertido en alguien perfecto, sino porque había aprendido a sostenerme sin pantalla. Ese mismo día apareció el notario, Clemente, venido desde Plasencia. Llegó con una carpeta parecida a la que yo había visto desde el primer día. Mi abuela lo recibió con su seriedad de siempre. Mi abuelo estaba sentado, respirando despacio. No hubo ceremonia. No hubo palabras bonitas. Hubo hechos, papel y consecuencias. Clemente leyó documentos sobre la finca, la casa, la cuadra y el caballo. Hablaban de un plan firmado por mi padre el año anterior y completado por mis abuelos antes de mi llegada. Decían que, si yo aceptaba, la propiedad pasaría a mi nombre al cumplir los 18, con condiciones claras: mantenerla activa, no venderla por impulso y asumir una parte del cuidado de mis abuelos mientras vivieran. No era un regalo, era una responsabilidad escrita, como un contrato con la vida real. Mi madre se quedó callada. En su cara entendí que ella lo sabía desde el principio. El viaje de 2 meses no fue solo un problema logístico, fue una forma de ponerme delante de una decisión que nadie podía tomar por mí. Sentí rechazo. Mi vida en Madrid era cómoda, fácil, aunque vacía. Allí tenía amigos, instituto, el mundo que conocía. Aquí tenía trabajo, reglas, un caballo que no perdona errores y 2 mayores que me miraban esperando una respuesta sin presionarme con palabras. Miré mis manos. Ya no eran las manos blandas con las que llegué. Tenían rosaduras, alguna cicatriz pequeña y una fuerza que yo no sabía que podía tener. Miré a amigo quieto en el patio, como si los papeles no existieran. Yo sí sentía el peso de esos papeles. Clemente me dejó el bolígrafo delante. En mi cabeza apareció mi versión antigua, la que vivía en pantalla, la que lo dejaba todo para mañana, la que decía que no estaba lista. Esa versión habría buscado una excusa y habría huido. Firmé. No lo hice con seguridad total. Lo hice con la conciencia de que, por primera vez, una firma tenía consecuencias reales. Mi abuela no sonrió, pero me dio la mano con firmeza. Mi abuelo me miró como si por fin pudiera soltar algo. Mi madre me pidió volver con ella a Madrid para terminar el curso. Acepté, pero no volví como antes. Volví con un plan. Dentro del mismo año, estudié por la mañana y trabajé por la tarde en lo que saliera. No para posturear de adulto, sino para guardar dinero y aprender constancia. Los fines de semana volvía a las Hurdes. Arreglaba cosas, limpiaba, seguía con Esteban, cuidaba de amigo. Con el tiempo, instalamos una conexión mínima para gestiones básicas, pero con una norma que puse yo mismo: Internet como herramienta, no como escondite.